Sí, gente, sí. Estamos estrenando camisetón del canal, espero que os guste. Y nada, estamos a 24 de julio, estoy grabando esto a día 23, pero saldrá mañana, ¿no? Mañana que soy para los que lo estáis viendo realmente. Día 24, quedan ni nada más ni nada menos que 3 semanitas para empezar la liga, un poquito más, un día más de 3 semanas. Pero estamos ya en medio de la pretemporada, muchas ligas empiezan ahora, muchas ligas ya han empezado y algunas ligas, la de los más competitivos, empezarán la semana que viene. Así que ahora sí, nos metemos en medio ya de la cuenta tras Fantasy para empezar la competición, ¿no? Muchos estaréis de vacaciones, dejadme en comentarios dónde estáis viendo este vídeo y tal. Yo no tengo la suerte de estar de vacaciones, estoy trabajando aún, las cojo en agosto, pero bueno, tengo muchísimas ganas de estarlo, la verdad. Y nada, habiendo hecho los análisis de los equipos y las guías fantasy, ya nos metemos de cara y de golpe al análisis de la pretemporada per se, a los vídeos que me gustan y que queréis escuchar. Y como no, no había otra forma de empezar que viniendo aquí soltando los 10 chollos a día 24 de julio que veo en la mayoría de los fantasies. Vamos a comentarlos, vamos a analizarlos y a dar algunos tips. Nada, gente, vamos al contenido. Y como siempre, si os gusta el contenido del canal, este vídeo y los demás, dad like al vídeo, que eso ayuda mucho más a que llegue a más gente, eso le encanta a YouTube. Y os podéis suscribir al canal, que es completamente gratuito. Aparte de esto, tenéis el enlace en descripción del Discord. Meteros porque es el sitio donde más accesible estoy para responder dudas, donde voy a hacer más canales y le voy a dar más bola, porque ahora que no haré directos, o al menos por ahora, pues en Discord puedo resolver dudas, resolver plantillas, haré los análisis de plantillas, etcétera, etcétera. Y bueno, me podéis seguir en las redes sociales y uniros a mi liga pública y oficial de Bivenger, que también está abajo en la descripción. Y para empezar, ¿qué es un chollo? ¿O a qué nos referimos los creadores de contenido y la gente que juega al fantasy a chollos? Pues bueno, chollos son jugadores que en los fantasies aparecen por muy bajo precio porque o están fuera del radar, o vienen de lesiones, o han tenido un cambio de equipo donde no tenían una jerarquía establecida, potente, para valer muchos más y dar muchos más puntos, y al nuevo equipo que va a tener un rol realmente importante con una capacidad de hacer puntos muy alta, que todo eso tienen estos jugadores un pequeño precio que pueden dar unas grandes prestaciones, ¿no? O sea, se puede traducir en muchos puntos. Es una inversión. Un chollo es una inversión que nos puede salir muy bien, que el jugador se va a revalorizar, que el jugador nos va a dar puntos, eso se va a traducir en más millones, etcétera, etcétera. Un chollo no tiene por qué ser todos los jugadores que valen menos de 1 millón, ¿vale? Porque sí, esos son chollazos, pero quiero decir, si hay un jugador brutal, como por ejemplo, poneros en un texto hipotético, si Lamine Yamal se lesiona, vuelve a los 6 meses y vale 80 kilos menos, en vez de valer 100 millones, vale 30 millones porque ha estado bajando en los fantasies, pues Lamine Yamal por 30 millones va a ser un chollazo, ¿no? Entonces, lo de los precios de los chollos al final es relativo al valor que se les da y a lo que se espera de ellos, ¿no? Así que nada, bueno, el primero de ellos es un tirito mío, ¿vale? Es un poquito arriesgado, pero os lo voy a explicar y os voy a dar mis razones. Jon Gorrotxategi. Para aquellos que no lo conocen, jugador de la Real Sociedad B, ¿vale? Hace 2 años. El año pasado estuvo cedido en el Mirandés, un equipo que hizo un temporadón brutal y estuvo a punto de ascender, perdió la final contra el Oviedo, con muchísimos jugadores cedidos de equipos de primera. Uno de ellos fue Jon Gorrotxategi. Y el entrenador, Litchi, el que está ahora de los Asuna, pues no dudó en ponerlo de titular. Un jugador que además, ¿por qué lo pongo aquí? Pues porque en la Real Sociedad, un equipo que, digo, énfasis,
y entre paréntesis, ¿no? Es un equipo interesante este año porque no juega Europa, como lo era el Villarreal el año pasado, que no jugaba Europa y dije, ojo, hay que fichar gente del Villarreal. Pues este año seguramente habrá que fichar gente de la Real Sociedad. ¿Y qué ha pasado con la Real Sociedad? Que ha vendido a Zubimendi, ¿vale? Su mediocentro titular indiscutible, y la verdad que cualquier mediocentro que salía pues no tenía opción de jugar porque Zubimendi era el rey del centro del campo. Lo han vendido y ahí se crea un hueco que la gente piensa que va a jugar Turrientes, pero yo creo que Turrientes es el que menos probabilidades tiene de las tres posibles opciones. Una es Turrientes, la otra es Urco. Urco es el que estuvo cedido en el Español el año pasado y jugó de titular ya directamente como mediocentro defensivo. Ojito porque es otra opción y además es barata. Pero yo me arriesgo por Jon Gorrotxategi, porque el entrenador de la Real Sociedad es el entrenador, una vez que se ha ido Imanol, es el entrenador que ya entrenó a Jon en la Real Sociedad B y que con él era titular indiscutible. De hecho, ha estado probando a las tres opciones que acabo de decir con Pablo Marín y con Brais Méndez de interiores, pero podría llegar a jugar con doble pivote Gorrotxategi y Urco en algunos partidos donde el rival domine, así que ojito. ¿Y quién es este jugador? Un mediocentro defensivo de 23 años que promedió en la Liga Hypermotion del año pasado 7,24 en Sofascore. Os voy a enseñar a todos los chollos en Sofascore, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final hay puntuación de Sofascore, por estadísticas también, ¿vale? Que les vamos a comentar y luego, bueno, si jugáis a picas, os voy a decir un poquito lo que yo opino, ¿vale? Un jugador que ya veis lo que abarca de campo, tanto ofensivamente como defensivamente, es un trabajador nato. Además, con también trabajo en el balón parado sacando corners, importante. Jugó todos los partidos, 88 minutos, o sea, un jugador que no se lesiona, es importante. Aportó goles, 4 goles. Aportó asistencias, 2 asistencias, con 4 ocasiones claras creadas, pero su trabajo está en defensa y su cantidad de puntos, sobre todo en el ámbito estadístico, ¿vale? En Fantasy Marca, en Fantasy La Liga, va a ser aquí. En intercepciones, en entradas por partido, en despejes, pero sobre todo en balones recuperados por partido, 6 de media. Una auténtica barbaridad. Y acompañado a que en la Real Sociedad, sobre todo en casa, se traduce en muchos puntos por portería cero, Jon Gorrotxategi es una opción muy, muy viable. Comento rápidamente, en Fantasy Marca 2,3 millones, en Bivenger 750.000 solo y en Fantasy La Liga no existe. O sea, me voy a repetir mucho durante el vídeo, siempre aprovecho para darle algún palo a Fantasy La Liga, ¿no? El Fantasy oficial. De los 10 chollos que os traigo, solo hay 4 que están en Fantasy La Liga. Es lamentable a 3 semanas de empezar la liga y cuando hace 2 semanas que ya abrieron los servidores y tal y la gente se podía hacer ligas. ¿Cómo se puede hacer una liga? ¿Y cómo me puede tocar un equipo inicial? ¿Y cómo puede haber mercados? ¿Y yo puedo fichar si faltan la mitad de jugadores? Es lamentable. Pues mi primer tirito a Jon Gorrotxategi. Apostar cerca del valor de mercado, porque no es un titular indiscutible, es más una sensación que tengo yo. Mi segunda opción, quizá el jugador sorprendentemente más caro de los 10 que voy a decir, David Affengruber, el austríaco de 24 años, 1,85 m de altura, o sea, un central contundente con físico, central del Elche, el Kaiser del Elche. Y teniendo en cuenta que el Elche tiene a un central como es Pedro Vigas, que además es el capitán del equipo, pues bueno, cualquier central que viniera empeoraría a David Vigas, ¿no? A Pedro Vigas, perdón. Pues David Affengruber no, lo ha mejorado y ya lo nombran en Elche el Kaiser. Entonces, ojito con este central. Ya he hablado de él en el vídeo de explicación o de análisis fantasy del Elche, de cómo ha ascendido a Primera División y lo que espero de él. Si no lo habéis visto, id a verlo porque está muy interesante. Pero 7,20 de media en Sofascore, que es muy buena para un central,
con un total de 35 partidos titular de los 40 que ha jugado. Aquí veis el campo que alberga y es que es un central que también va para adelante, sabe construir balón y no tiene ningún miedo, sobre todo arropado con defensa de 5, de salir con la pelota y atacar defensivamente presionando al contrario. Entonces, 2 asistencias, sorprende, pero lo importante para este central es 3,7 balones recuperados, 3,9 despejes. Ya sabéis la cantidad de puntos que dan por despejes en Fantasy Marca y en el Fantasy oficial. Así que ojito con Afe Gruber. Y estamos hablando de un equipo que dominó la segunda división y este chaval promedió 4 despejes por partido. Cuando le vengan Barça, Atlético de Madrid, Betis, Sevilla, los que sean, ¿vale? Cuando vengan equipos que van a dominar al Elche, porque en segunda división el Elche dominaba. Cuando vengan equipos que dominan al Elche, este central se puede ir a muchos despejes. 6,1 millones en Marca, subiendo, 2,3 millones en Biwenger, subiendo, y 1,4 millones en Fantasy La Liga. Este sí está y bajando. Fantasy La Liga va al contrario de todos los fantasies. Así que este, al contrario de Gorrotxategi, como va a ser titular indiscutible, sí que le podéis poner un poquito más y aprovechando que está subiendo, pues un kilito y medio más podéis tener, porque además el primer partido del Elche es en casa contra el Betis. No es el partido ideal, pero bueno, jugar en casa la primera jornada da un plus. Y espero que con esta opción estéis conmigo. Hay que darle una última oportunidad a Pablo Torre de demostrar lo que se supone que es capaz. No lo demostró en Girona por falta de minutos. No lo demostró en el Barça, también por falta de minutos. Y bueno, sí que es verdad que ha dejado algún destello de calidad que espero que se mantenga durante el tiempo. Entonces, Pablo Torres, ya lo conocemos, mediocentro, media punta de 22 años, muy jugón, con buen toque de balón, muy estilo Barça, pero que se une a un proyecto de un Mallorca que es otro de esos equipos que yo creo que hay que apostar este año. El año pasado, con cambio de entrenador, con Arrasate, intentó hacer el equipo a su manera, tuvo una muy buena época que pensábamos, ¿no?, que iba a aspirar el Mallorca a posiciones europeas, pero tuvo un bajón y ese bajón le perjudicó muchísimo, no encontró regularidad, también por un año malo de Muriqui. Ya sabemos que el Mallorca depende mucho de Muriqui y bueno, hay que ver cómo este año logra rehacerse, ¿no? Pablo Torre, pues bueno, es un jugador que veremos a ver cómo coloca las piezas a Arrasate, ¿no? Porque nuestra idea sería, hoy se va a pisar un poquito con Darder. Bueno, el que es indiscutible es Samu Costa. Entonces, Arrasate siempre juega con un doble pivota, Samu Costa, y al otro lado Mascarello Morlanes. Una opción para dar más fútbol al Mallorca sería bajar a Darder, que eso daría mucho fútbol al equipo, y Pablo Torre ponerlo en la media punta. Sería una opción. Entonces, posible balón parado, aunque con Darder y Dani Rodríguez está jodido. Veremos a ver Dani Rodríguez, un año más veterano, qué papel tiene en el Mallorca. Pero bueno, si vamos a ver un poquito las medias de Pablo Torre, pues no ha tenido muchas, ¿vale? Obviamente, bueno, mira, media de Sofascore 7,18, porque tuvo un partido brutal contra el Sevilla, que si lo vemos justamente aquí, fue un 5-1 que jugó 14 minutos y marcó 2 goles. Bueno, circunstancial, ¿no? Este partido, pero sinceramente además con opción. Veis aquí, siempre os digo, cuando miréis Sofascore, mirad los corners. Si hay una pelotita roja en el córner es que pasa mucho tiempo allí y saca balón parado. Así que Pablo Torres, si ya sacaba balón parado en el Barça en los pocos minutos que sacó, con la cantidad de jugadores buenos que tiene el Barça para esa función, allí donde vaya lo puede sacar. Una opción
que vale 3,3 millones en marca, también subiendo, 3,7 millones en Bivenger. En Bivenger sí que está quizá un poquito caro, porque recordar que en marca el techo son unos 100 millones o así, 80 millones, que es lo que vale Mbappé, pero el jugador más caro de Bivenger vale 20 kilos. Entonces 3,7 ya empieza a ser algo importante. Y en Fantasy La Liga, obviamente, es un jugador que no está. En picas Pablo Torres puede ser un jugador o en cronistas que puntúe muy bien porque es muy vistoso y a poco que se haga un fichaje nuevo y se haga con la isla, jovencillo puede ser una muy buena opción para ese sistema de puntuación. Y seguimos con el Mallorca. Ha habido una renovación que cambia toda la idea. No sé pedida por quién, si por Arrasate, si por la directiva. La verdad lo desconozco. Si alguien lo sabe, que me lo ponga abajo. Leo Román, porterazo, que el año pasado no sé por qué jugó Grave en muchos partidos, y Leo Román pues se quedó a jugar rotaciones por intersemanales, por Copa del Rey, por no sé qué, y tuvimos la gran suerte o la opción de aquellos que no lo conocían, porque bueno, yo ya lo conocía de antes. Jugó el partido contra el Barça y jugó el partido contra el Madrid. Y a pesar de perder los dos partidos, promedió 9,4 y 9,3 en Sofascore, haciendo una barbaridad o una exhibición de paradas. Leo Román, lo digo, quizá en casa el Mallorca va a ser uno de los equipos más fiables en cuanto a porterías a cero este año. No juega Europa. De los que no juegan Europa juntamente con la Real Sociedad, creo que serán los mejores equipos. Y quizá mejoran un poquito a otros equipos como el Villarreal, etcétera, etcétera. Estos equipos que el Celta, el Rayo, que les va a penalizar jugar 3 competiciones, ¿no? Entonces, bueno, Leo Román, con la posible salida de Grave, titular indiscutible y la verdad que para mí, una de las opciones top en portería. ¿Que lo estoy poniendo al nivel de un Joan García o algo así? No. Cabeza, ¿vale? Cabeza. Pero por lo que vale se puede ir fuerte. 3,4 millones en Fantasy Marca, 2,4 millones en Bivenger, 2,4 millones en Fantasy La Liga. En los 3 Fantasies está subiendo. Con este tío se le puede meter pasta, Además, los porteros son de las posiciones más buscadas. Yo no quiero gastarme 40 kilos por Courtois para la jornada 1. Quiero gastarme 5 kilos por Leo Román, 6, 7. Depende de la liga y lo competitiva que sea la gente pujando. Pero yo quiero a Leo Román en mi equipo. Seguimos con otro de los conocidos de la gente que haya visto el vídeo del análisis de los 3 ascendidos, Adrián de la Fuente, ¿vale? En muchos fantasies, bueno, en muchos fantasies no, en Fantasy La Liga, se encuentra por Dela. No me explicáis por qué, si es porque lo lleva en la camiseta o qué, la verdad no lo sé, diría que sí, pero Adrián de la Fuente, central del Levante, que en muchas partes de la temporada jugó de lateral derecho, ¿vale? Aquí lo veis, central y lateral derecho, sobre todo por la venta del lateral derecho a la Premier del Levante en invierno, perdón, pero no me acuerdo del nombre. Un central que promedió 7,4 puntos, sobre todo en la recta final cuando el Levante se jugaba todo y volvió de central, porque ya sabéis que para mí, tanto en Sofascore como en Fantasy La Liga, como en todo, un central en el Fantasy es mejor que un lateral. Más estable, despeja más, roba más balones y los laterales al final se la juegan más. Sí que es verdad que en un partido así esporádico puede marcarme un gol o darme una asistencia y reventar una puntuación, pero en las otras, haciendo la media, un central será más estable. Y aquí lo vemos, un central, ¿vale? Cuando juega de central y cuando juega de lateral también con recorrido, 32 partidos, 28 empezados, 2 goles, 1 asistencia, pero sobre todo el dato de 5 despejes por partido. Y hago el mismo ejemplo que Affengruber. Si el Levante, que dominaba la Liga Hypermotion quedando primero a muchos de los equipos,
Y este chaval jugando de lateral y de central hizo 5 despejes por partido, que pasará en primera división. Estamos ante un nuevo caso como Duarte, como Alderete, como Catena, los reyes de los despejes. Pues podría ser, con sus metros 78, que no es muy alto, pero tiene que tener una fuerza de cojones, porque me acabo de quedar flipando con la altura de Adrián de la Fuente. 5 despejes por partido, 3,7 balones recuperados, 1,2 entradas por partido, unas estadísticas muy buenas. 1,2 millones en Fantasy Marca, 870.000, menos de 1 millón en Bivenger y 694 en Fantasy La Liga. Este sí que es un chollazo de cojones, porque vale muy barato en todos los fantasies, en todos está subiendo. Si lo queréis buscar en Fantasy La Liga, buscar Dela, porque si buscáis a Adrián de la Fuente separado y tal, no lo vais a encontrar. Dela, y creo que la han puesto justo hoy. Una opción buenísima. Y se hizo también como el Kaiser y el señor de la defensa en segunda división, y en picas va a ser muy buena opción porque el cronista se va a encariñar con él. Y Víctor Muñoz, muchos lo conoceréis, otros no tenéis por qué hacerlo. Os diré claro, ¿os acordáis ese partido Barça-Madrid que salió un chaval y tuvo un mano a mano contra Szczesny, creo que fue, y lo falló? Y le empezaron a caer críticas, el chaval se tuvo que cerrar las redes sociales, qué malo eres, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, ese chaval es Víctor Muñoz. Bueno, era Víctor Muñoz y lo sigue siendo. Fichado por contrato en los Osasuna, o sea, comprado suyo, y viene a hacer olvidar un poquito a Brian Zaragoza, ¿no? Y a todos los extremos que ha tenido últimamente los Osasuna. Por la banda izquierda, un jugador que a mí me apetece muchísimo ver. Aquí pone que el pie es derecho y que juega normalmente por banda derecha. Yo creo que en el Osasuna, con Lichi y tal, y como está trabajando últimamente el Osasuna, va a jugar en banda contraria, ¿no? Sobre todo para dejar todo el carril a Bretones o a Juan Cruz, y utilizar su diagonal hacia adentro con el disparo, o dar un pase al delantero, que es Budimir, ¿no? No solo atacar por fuera. Más Víctor Muñoz, que es un chaval bastante competente en cuanto al balón a los pies, hábil y todo esto. Entonces, Víctor Muñoz, ¿de dónde viene? De promediar 7,28 en Primera Federación con el Madrid B. Aquí veis que puede jugar tanto en derecha como en izquierda. 34 partidos, 31 empezado, 11 goles, 6 asistencias. Y además un jugador que trabaja también defensivamente. Así que 2,6 balones recuperados por partido, una muy buena marca. Y esto, driblings por partido 4,7, una auténtica barbaridad. Sí que es verdad que los defensores de Primera Federación no serán los defensores de la primera división española de fútbol, ¿no? Que se va a encontrar, pero ilusiona esto, porque ya sabéis que tanto en Fantasy Marca como en Fantasy La Liga, 2 driblings suma un punto. Que se lo digan al inicio de temporada que hizo Eyuke el año pasado, haciendo 6, 8 dribblings por partido, una auténtica burrada. Entonces, un dato muy a tener en cuenta. Y todos pensaréis, hostia, Víctor Muñoz estará caro, ¿no? 2,5 millones en Fantasy Marca y subiendo, y 1,5 millones en Bivenger y subiendo. En Fantasy La Liga no está ni se le espera, ¿vale? Entonces, bueno, para mí, uno de los chollos más claros del vídeo, y que yo iría, y vale 2,5 millones en Marca, yo le metería 6 millones, 7 millones, es que, y 1,5 en Bivenger, yo le metería 4, 4,5, o sea, por este jugador y por lo que puede dar a los Osasuna y por los pocos jugadores que tiene Osasuna en esa posición, yo apostaba bien fuerte. Y aquí otra de mis tiritos, de mis porretes, ¿no? Que me tiro tranquilamente porque confío muchísimo en Pedro Díaz, que llegó el año pasado del Rayo Vallecano proveniente de la Liga Francesa 2, ¿no? Jugando con el Burdeos, la verdad haciendo muy buen año. Y bueno, a sus 27 años yo confío en su técnica. Los
que saben de fútbol lo valoran muy bien, ya no yo, sino los que saben de fútbol. Yo al final sé de fantasy, pero de fútbol poco. Y creo que este año puede ser el año que dinamite a Pedro Díaz. Y me diréis, oye, Cromo, ¿por qué con estas puntuaciones tan mediocres? Porque me quedo con esto. Tuvo una serie de partidos Pedro Díaz que fue una auténtica locura, marcando hasta en 3 jornadas seguidas. Entonces ahí se ganó la titularidad. Sí que es verdad que por un bajón del Rayo, Íñigo Pérez decidió cambiar un poquito. Además tenía mucho donde elegir, tenía a Valentín, tenía a Unai López, tenía a Pacecís, tenía a Gumbau, tenía a Pedro Díaz. Pues bueno, estuvo cambiando, le gustó más otros jugadores en ese momento, pero creo que el bueno de Pedro Díaz puede hacer un año muy bueno. Es de esos jugadores que no hay que apostar tantísimo como lo harías con Víctor Muñoz el anterior, ¿no? Pero se puede ir fichando. Además, está subiendo en la mayoría de los fantasies, ¿vale? Como siempre digo, mapa de calor, mucho trabajo ofensivo, pero también defensivo. Interesa, ¿vale? Porque, a ver, no lo he comentado con Gorrotxategi. Un mediocentro defensivo no es tan bueno en los fantasies como un mediocentro ofensivo, ¿no? O un extremo o algo así. Eso está claro, eso es básico, ¿no? Entonces, bueno, es como que ¿qué es mejor, Darder o Samu Costa? Samu Costa hizo una temporada de locos y Samu Costa es un jugador que da una valoración, unos puntos constantes, pero Darder, por cuestiones de la vida, por pases al área, asistencias, pases clave, etcétera, etcétera, pues puntúa mucho mejor. Pues bueno, Pedro Díaz es ese tipo de jugador, creador ofensivo, con balón parado. Veis las pelotitas rojas aquí en los corners, con balón parado. Importante, 3 goles marcados en 3 jornadas. ¿Por qué no hay que soñar que Íñigo Pérez lo convierta en un centrocampista llegador con mucho gol? Veremos a ver. Una de mis opciones de los chollos menos chollos o con más incertidumbre este año, si me estás viendo, uno que le encantará esta opción es Rabia Muffin. 6 millones en marca, un pelín caro, 3,3 millones en Bivenger, un pelín caro, 3,7 millones en Fantasy La Liga, pero está subiendo, así que los managers algo verán en él. Y hemos hablado de un jugador del Levante, de un jugador del Elche. No podía acabar este vídeo sin hablar de un jugador del Oviedo y no es Cazorla. Entonces sé que hay muchas ganas por fichar a Cazorla. Calma Cundé. Alberto Reina, el motor y la cabeza de un gran equipo el año pasado, como fue el Mirandés, que, bueno, muchos de sus jugadores han ganado un sitio, al poder luchar para conseguir un sitio titular o un sitio importante en Primera División, ¿no? Está Panicelli, que ha ido al Alavés y veremos a ver si lo ficha otro jugador. Hugo Rincón, que, bueno, tendrá que salir del Athletic Club de Bilbao con la llegada de Areso. Veremos a ver dónde va porque es interesante. Tenemos, a varios jugadores, Gorrotxategi, por ejemplo, y a uno de ellos es Alberto Reina, el encargado del balón parado, el encargado de dar juego, el jugador con más fútbol del Mirandés, que aprovechando y conociéndolo muy bien con esa final que acabó contrato con el Mirandés, lo ha fichado el Real Oviedo. Y ha fichado muchos jugadores en esta zona. Brandon, Illich, Alberto Reina. Hay un cúmulo de jugadores ahí que pueden jugar de mediocentros ofensivos, mediapuntas, interiores, etcétera, etcétera. Pero Alberto Reina es el que está entrenando ahora mismo como titular juntamente a Colombato y a Sibo. Así que bueno, vamos a analizarlo porque yo creo que tiene muy buena pinta. A sus 27 años ha promediado el año pasado en la Liga 7,21 de media en Sofascore, ocupando muchísimo terreno del campo. También saca balón parado, 40 partidos titular de 41 con una media de 82 minutos por partido, una auténtica locura. 5 goles, 4 asistencias, 11 ocasiones claras creadas. Quizá el no haber dado tantas asistencias no es por culpa suya, sino fue por errores de los delanteros del Mirandés.
y un jugador que también recupera muchos balones por partido, o sea que tiene trabajo defensivo. 3,9 balones por partido, 1,7 entradas por partido. Un jugador consistente que creo que le va a dar mucho juego al Oviedo, y un poquito en segunda viene a hacer el papel de Cazorla, ¿no? Que venía a recibir a los centrales, daba juego, originaba la jugada, empezaba con el balón desde su base para organizar, ya que Colombato y Sibo no tienen esa capacidad. Así que Alberto Reina, bueno, un jugador de todo el campo que vendrá a recibir la pelota y dará esos minutos de Cazorla, que Cazorla no está por edad para darlos, ¿no? Cazorla será el de jugar algún partido titular, minutos del final, saldrá a tirar alguna falta, etcétera, etcétera. Alberto Reina, 3 millones en marca y subiendo, 1,9 en Big Wenger y subiendo, y en Fantasy La Liga tampoco está. Lamentable, vuelvo a decirlo, que falten tantísimos jugadores. Y vamos con los dos últimos, un defensa y un delantero. Habéis visto que en esta lista de 10 os he traído absolutamente de todo. Laterales, centrales, mediocentros defensivos, mediocentros ofensivos, extremos, delanteros. Y os traigo a Gabriel Suazo, el chileno de 27 años que ha fichado el Sevilla para su lateral izquierdo para competir con Pedrosa, a pesar de que puede jugar de centrocampista también, pero yo creo que va a ir titular indiscutible en el lateral izquierdo. Un jugador que estaba jugando en la Ligue 1 con el Toulouse y hizo 7,8 de media. Ya veis el recorrido que tiene en el equipo, más perfil ofensivo que perfil defensivo. ¿Veis estas bolitas de aquí rojas también? Ojo, se abre la luz, lateral con balón parado, y ya ha habido alguno en el Sevilla. Acuña sacaba balón parado, Pedrosa ha sacado algún balón parado. Entonces, cuando jugó, creo, este año Barco también sacó balón parado. Así que bueno, es un perfil que se repite en el Sevilla, y obviamente un lateral con balón parado es súper importante y súper interesante. 30 partidos, de los cuales 23 de titular, ningún gol, 6 asistencias, 11 ocasiones grandes creadas. La verdad que bastante interesante. Y en cuanto a defensa, tenemos 4 balones recuperados por partido, 2 entradas por partido, 1 intercepción. Donde no es muy bueno es en despejes. Obviamente su 1,78 m, que bueno, que es más alto que De La Fuente, y aún así... imaginaros, quizá no tiene ese perfil tan de despejes, ¿no? Entonces, bueno, también casi un dribbling por partido, buen dato. Un lateral que yo creo que va a caer de pie en el Sevilla, un Sevilla con entrenador nuevo y tal, que veremos qué Sevilla vemos, si el Sevilla de los últimos años o un Sevilla que quiere proponer y volver a donde le pertoca, ¿no? A ser importante en posiciones altas de la liga y clasificarse para Europa para ser aún más importante, ¿no? Entonces, bueno, 4,5 millones en marca, 2,2 millones en Bivenger, y obviamente en Fantasy La Liga tampoco está. Dejadme en comentarios qué opináis de Fantasy La Liga, ¿vale? Y de todo esto. Entonces, bueno, un jugador muy a tener en cuenta. Este es de otros jugadores que yo metería más pasta por ellos. No iría a valor de mercado por él, sino metería un poquillo más, 1,5 kg, 2,5 kg, dependiendo de la liga en la que juguéis, pero metería 7-8 kilos por Gabriel Suazo tranquilamente. Y finalmente un jugador que a mí me encanta, Tony Martínez, que ya lo fichó el año pasado el Alavés. Yo dije, ojo, chollo Tony Martínez, me encanta. ¿Qué pasó? Bueno, pues que Quique García lo destronó y lo llevó al banquillo gracias a su trabajo, sus goles y su aportación al equipo, ¿no? Tony Martínez ha aprendido mucho de Quique García, y a sus 28 años, pues tiene que ser el delantero titular del Alavés. Y en doble punta formada con Panicelli, que veremos a ver si sale o se queda, porque ya el primer partido de pretemporada no tuvo ningún minuto y huele a oferta y huele a que se va. En la que sin Panicelli, sin Quique García, Tony García tiene que ser el señor del área y empezar a pues hacer lo que se espera de él, ¿no? Porque el año pasado 6,88, que para ser un delantero suplente no está mal. Sí que es verdad que cuando empezó a jugar tuvo un impacto decente, con
2 goles en las 2 primeras jornadas, pero sí que es verdad que después bajó un poquito sus prestaciones y de hecho marcó 4 goles solo. Entonces, si nos vamos a la Liga de Portugal, que jugaba con el Oporto, tenemos valores residuales, ¿vale? Porque tampoco jugó una gran cantidad de partidos. Aquí veis a la derecha, pues cuando jugaba con el Oporto, marcó 6 goles, 4 asistencias, 6 goles. Sí que es verdad que en segunda sí que marcó 12 goles, una buena marca para él. Creo que fue en segunda, 19-20. Ah, no, fue en la Liga, o sea, en la Liga Portugal, la máxima, ¿no? Que marcó 12 goles. Siempre marca sus 12, 7, 6 golitos. Veremos a ver si este año en el Alavés, siendo titular indiscutible, se va a esos resultados, ¿no? Entonces, Toni Martínez, 2,3 millones en marca, 430.000 en Bivenger. En Bivenger es un chollazo de cuidado y 3,1 millones en Fantasy La Liga. En todos los Fantasy suben, excepto en Fantasy La Liga, que está bajando. Así que, bueno, Toni Martínez, una opción de goleador. ¿Os imagináis que Toni Martínez iguala los números de Quique García? Realmente no sería descabellado, porque al lado del jugador que más centra de la liga, como es Carlos Vicente, al final los delanteros se frotan las manos, ¿no? Se está hablando, ojo, se está hablando de la vuelta de Mariano, que está entrenando con el Alavés y el otro día sin contrato ya jugó unos minutos del amistoso. Entonces, bueno, pero claro, no me veo a Mariano titular las primeras jornadas, ¿no? Se lo tendrá que ganar. Y Toni Martínez aquí tiene mucho que decir. Entonces, id a por este jugador, no con alguna locura, pero cerca del valor de mercado sí. Y nada, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Dejádmelo en comentarios. Os espero en el Discord, ¿vale? Lo vuelvo a insistir. Meteros al Discord, tenéis el enlace aquí abajo. Y dejadme en comentarios qué vídeos queréis para esta pretemporada. Os voy a traer todos. Os voy a traer alineaciones, chollos, compras, calendario, tier list, que el año pasado fue de los vídeos más gustados. Entonces, vamos, que quedan 3 semanas para empezar la liga.